Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 131 del año 31 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF IPN, el Seminario de los Jueves. La esencia de las matemáticas reside en su libertad. Cantor. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Diana Gwendolyn Ríos Jarquín, quien impartirá la conferencia titulada Estudio socioepistemológico de la transversalidad entre el teorema fundamental de la aritmética, el álgebra y el cálculo. Diana Gwendolyn Ríos Jarquín es licenciada en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Está terminando su maestría en Ciencias en el programa de posgrado del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF IPN. Ha participado en eventos académicos de su especialidad como RELME, EIME y Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia. Ha colaborado como tutora y diseñadora de materiales didácticos en proyectos del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF, cuya más reciente participación ha sido en el Plan Nacional Aprender Matemática en Argentina. Es miembro activo del Comité Organizador de Juventud Clame y de la Coordinación Técnica de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, RELIME. Su investigación se ubica en la construcción social del conocimiento bajo la teoría socioepistemológica de matemática educativa, principalmente en la línea de investigación de pensamiento y lenguaje variacional. Dejamos con ustedes a la licenciada Diana Gwendolyn Ríos Jarquín. Gracias, Abraham. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador del Seminario de los Jueves por la oportunidad de participar, por el espacio para poder comunicar esta idea, para poder dialogarla en colectivo y pensar juntos. Entonces, gracias por eso. Y pues bueno, la idea de la presentación pues es básicamente contar un poco cómo surgió la idea de la investigación para el proyecto de maestría y bueno, qué hemos hecho en todo este tiempo, qué hemos encontrado, qué piezas quizás nos hacen falta y elementos respecto a la transversalidad entre los teoremas fundamentales de la aritmética, el álgebra y el cálculo. Bueno, entonces, para comenzar, voy a mostrar una ruta de qué vamos a charlar en este rato. Y bueno, vamos a comenzar con la idea. Es decir, las reflexiones en colectivo. La idea del problema de investigación para la maestría surgió en uno de los primeros seminarios de maestría, en un seminario de análisis. Surge a partir de reflexiones en colectivo, de esta idea de visualizar funciones, cosa que, bueno, como mencionó Abraham en formación, no es una postura muy explotada, muy desarrollada, esta idea de la visualización de funciones. Y a través de eso identificamos argumentos que correspondían a tres teoremas: el teorema fundamental del álgebra, el cálculo y bueno, posteriormente introducimos el de la aritmética. Y bueno, principalmente esta idea surge debido a que encontramos como argumentos ocultos en ese trabajo de visualización con las funciones. Bueno, posteriormente vamos a hablar un poco acerca de cuál es la problemática y cuál es el problema que nos interesa a nosotros. En tanto a la problemática, bueno, de manera general, ¿por qué retomamos los tres teoremas? ¿Qué se sabe sobre las dificultades alrededor de esos teoremas? La idea que desde la socioepistemología hemos estado estudiando en el discurso matemático escolar, esta ausencia de significados que vinculan estos teoremas y así como rupturas y modelos cognitivos que se encuentran alrededor de ellos. Y bueno, dado todo ese panorama, pues hablar un poco de qué es particularmente lo que nos interesa a nosotros. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca del objetivo y cuáles fueron las preguntas que estuvieron guiando el análisis de las obras.
y bueno, principalmente en aspectos de filiaciones epistemológicas, significados transversales, ideas germinales y prácticas inherentes a su construcción. Luego vamos a hablar un poquito acerca de aspectos teóricos metodológicos, es decir, qué elementos de la teoría socioepistemológica tomamos para realizar este análisis y cómo los usamos para poder mirar eso que nos interesa de nuestro problema. Y finalmente, hacia una reconstrucción racional del problema. En el resumen mencionábamos esta idea de el reconocimiento de un saber transversal en la epistemología de los problemas, entonces bueno, eso lo configuramos a manera de una reconstrucción racional de ese saber y vamos a dar una explicación de ese saber transversal y cómo influyó el estudio de las 4 dimensiones del saber matemático. Bueno, entonces primero, la idea. La idea surge porque en un seminario de análisis, precisamente con el doctor Ricardo, nos ponía una función polinómica. Y nos decía, bueno, ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la gráfica de esa función? Entonces ahí, bueno, empezamos a desarrollar diferentes estrategias. Una de ellas fue, por ejemplo, evaluar. Evaluamos algunos compañeros, evaluamos la función en determinados puntos, hicimos una tabla, y bueno, después esbozamos el comportamiento de la gráfica. Pero exploramos otras. Una de ellas fue precisamente ver que, bueno, como es una función polinómica, la podemos descomponer en sus raíces. Y luego podemos mirar esas raíces en el plano. Y luego, si analizamos por regiones, dado que cada factor de ese polinomio puede ser representado por una recta, bueno, si visualizamos cada una de esas rectas, resulta ser que al ser el polinomio el producto de esos factores, pues también es el producto de las rectas. Entonces analizamos el comportamiento de esas rectas, que pasa si, dado que antes de -1 todas son negativas, bueno, qué pasa si todas las otras también son negativas, cuando están combinadas entre positivas y negativas, bueno, hacia dónde va el producto de esos monomios. Y bueno, después, a partir de eso, pudimos visualizar el comportamiento de la gráfica. Ahora, aquí, particularmente en esta exploración, no bastó el hecho de pensar en por dónde iba el producto de la gráfica, sino que más bien también utilizamos otros elementos que son ya, digamos, ya no propios del álgebra, sino también del análisis. Por ejemplo, si pasa por -1,0 y 1,0 es la función vale 0, significa que hay un máximo o hay un mínimo. Pero si además ya vimos que en la región B el producto es negativo, bueno, entonces ya sabemos algo de ese comportamiento. Además de que a priori ya sabíamos que la función era de grado 3, por ejemplo. Entonces, el conjunto de esos argumentos nos hizo ver que estaban conviviendo argumentos que correspondían no solo al álgebra, sino también al cálculo. ¿Al álgebra dónde? Bueno, pues primero porque asumimos que si hablábamos de una función polinómica, pues la podíamos descomponer en sus raíces. Entonces, ahí estaba el tema fundamental del álgebra. Y cuando mirábamos el esbozo de la gráfica, estaba el teorema de valor medio. Pero no solo eso. El doctor Ricardo nos hizo una pregunta muy interesante, que era, bueno, ¿y cuántas regiones necesito conocer para poder saber que esa es la gráfica y no otra? Y todos nos pusimos a hablar así como, ¿y eso qué significa? ¿No? Y pues todos decimos, no, pues 4, ¿no? Porque teníamos que ver los productos y por dónde iba la función. Y cuando lo pensamos un poco más, nos dimos cuenta de que en realidad solo necesitábamos saber una. Primero porque la función es impar, segundo porque las raíces ya estaban dadas, bueno, ya habían sido calculadas, y segundo porque
Algo que hemos trabajado, o que en su momento también trabajamos en el seminario, es esta idea de mirar a la función a partir del enfoque por Taylor. Entonces, dado que tenía ese comportamiento, bueno, entonces bastaba con conocer una para poder saber el comportamiento completo de la función. Entonces, eso particularmente a mí me llamó muchísimo la atención, porque dije, ¿cómo es posible que el teorema fundamental del álgebra y el teorema fundamental del cálculo, que tienen que ver con, que pareciera que tienen que ver con áreas distintas, disjuntas de la matemática, bueno, pareciera que están en un, como que conviven en tanto argumentos, conviven en un mismo trabajo de visualización de funciones? Entonces, esa fue como una idea. Y bueno, posteriormente dijimos, bueno, pero ¿qué se sabe sobre estos teoremas, sobre dificultades y demás? Bueno, entonces identificamos que si bien los tres teoremas son demostrados y, digamos, trabajados en su manera, en su representación formal a nivel superior, es decir, tanto en el área de álgebra como del análisis, y en general de teoría de números para el caso de la aritmética, aun si estos son trabajados en educación superior, los conceptos y los conocimientos que están involucrados en ellos se construyen desde mucho antes. Por ejemplo, en el caso del teorema fundamental de la aritmética, en primaria, digamos incluso desde preescolar, pero para este caso tomamos primaria, se habla de ideas de reparto y división que posteriormente se retoman para trabajar nociones de divisibilidad, cuando se introduce la cuestión de los números primos y la factorización. Por otro lado, a nivel secundaria y bachillerato se introducen otros conceptos como ecuaciones lineales y cuadráticas y factorización de polinomios. Entonces, ahí hay como elementos, hay nociones que refieren al teorema fundamental del álgebra también. Y bueno, finalmente, el teorema fundamental del cálculo, que históricamente se le reconoce y se le atribuye la importancia a que a través de él se puede mirar de manera unificada lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Bueno, esto se ve precisamente a nivel bachillerato y en educación superior, ya pensando en el análisis. Bueno, pero ¿qué se sabía? Además de esto que se sabe de los momentos en los que se encuentra en el currículo, ¿qué más se sabe? Bueno, primero, pues hay posturas semióticas. En el caso del teorema fundamental del álgebra, reconocimos que para poder mirar esos elementos de transversalidad no bastaba mirar solo el teorema formal, sino que teníamos que mirar hacia atrás también. Entonces, hay muchas posturas semióticas como las de Filloy, Rojano, Sutherland, Puch, posturas que tienen que ver con el lenguaje y la transición de la aritmética al álgebra, estos procesos de generalización de patrones y demás que están muy enfocadas en aspectos semióticos. Por otro lado, hay posturas cognitivas, como las de Caput, Rinasaskis, Campbell, Piaget, Bernoulli, que hablan sobre cómo por ejemplo, en el caso de Bernoulli, cómo las estructuras de los campos multiplicativos influyen en estas ideas de divisibilidad. Por otro lado, por ejemplo, está Caput, que habla sobre esta idea del pensamiento funcional como parte del early algebra para llevar del álgebra al cálculo. Entonces hay como posturas que miran digamos, quizás no el problema de los tres teoremas, pero sí las problemáticas que están a su alrededor. Entonces, en ese sentido, reconocimos como diferentes posturas. Y también reconocimos dificultades. Por ejemplo, en el caso del teorema de las dificultades asociadas al teorema fundamental de la aritmética, en muchos de los artículos al respecto se menciona que esas dificultades se deben primero a lo complejo que puede resultar la idea de unicidad.
Para un niño realmente no tiene como significado preguntarse cuándo la factorización es única. Otra de ellas es, por ejemplo, y ese es como muy, en términos conceptuales, implica una ruptura muy fuerte, dado que mencionan que la noción de divisibilidad se construye antes que la de indivisibilidad. Por lo tanto, pensar en la descomposición única representa en sí mismo un problema, porque no hay una noción de indivisibilidad previa. Por otro lado, en cuanto al teorema fundamental del álgebra, muchas de las dificultades se deben, por ejemplo, al significado que tiene el signo igual, que en algunos casos, bueno, mientras que para la aritmética funcionaba como un operador, 5 más 5 da 10, en el álgebra significa una relación de equivalencia. Entonces, ese tránsito que parece ser solo un tránsito semiótico, o sea, en términos de significado representa un problema. Y por otra parte también está esta idea de el traslado de las operaciones que se construyeron en la aritmética, pasarlas al álgebra. Y eso más adelante vamos a ver que tiene mucho que ver con aspectos epistemológicos. Esta idea de no es trivial decir 5 más 5 y luego decir 5 más x, o sea, ¿qué significado tiene eso? Y cómo históricamente eso fue una necesidad para la construcción del aparato simbólico del álgebra. Y bueno, en el cálculo, en el caso del teorema fundamental del cálculo, pues básicamente las dificultades giran en torno a las dificultades respecto a la concepción que se tiene sobre la función. Entonces, ahí ya hay como un panorama más estudiado, sobre todo por los estudios que se han hecho para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje variacional. Bueno, ahora, dada todo ese panorama, ¿qué problema es el que nos interesaba a nosotros? Entonces, el problema que nos interesó a nosotros fue precisamente mostrar evidencia teórica de la existencia de relaciones y elementos epistemológicos y conceptuales de naturaleza transversal entre los tres teoremas, y de los cuales asumíamos emergían significados de manera articulada. Esta hipótesis se consolidó a partir precisamente de la problematización del saber. Entonces, bueno, ahora, ¿qué preguntas nos hacíamos para poder mirar los originales, por ejemplo? Por ejemplo, nos preguntábamos cuáles son los argumentos que norman su epistemología, tanto para el de la aritmética como el del álgebra, como el del cálculo. Luego, ¿qué prácticas son inherentes a ellos? ¿Qué significados son transversales a ellos? ¿Y cuáles son sus ideas germinales? Bueno, ahora, ¿qué herramientas teórico-metodológicas retomamos para poder hacer ese análisis? Bueno, pues tomamos lo que en socioepistemología hemos estado trabajando, que es la problematización del saber matemático, bajo esta idea de la historización y la dialectización. Es decir, este ir y venir y la confrontación continua entre la epistemología que dio origen a estas ideas y todo el tiempo lo que conocemos en la didáctica actual. Todo el tiempo hacer en la didáctica y además considerando otros elementos de carácter cognitivo y social. Entonces, ese proceso continuo de historización y dialectización fue lo que retomamos. Ahora, de ese proceso se obtuvieron ideas germinales de cada uno de los teoremas, y a lo que apuntamos al final de esas ideas germinales y de aspectos de las otras dimensiones del saber es a una reconstrucción racional de lo transversal. Esta idea de reconstrucción racional de lo transversal tiene que ver con la postura respecto a la epistemología de la ciencia que se encontraba sobre la mesa cuando se empezaron a realizar estudios de socioepistemología, a manera de mirar
cómo yo puedo dar una explicación de eso que es transversal. O sea, cómo retomo diferentes criterios, uno todos esos elementos y de manera transversal luego construir un hilo conductor que me permita dar cuenta de esa transversalidad. Bueno, entonces para hacer ese análisis nos planteamos una ruta epistemológica. Y bueno, primero teníamos que ver dónde estaban las primeras ideas del teorema fundamental de la aritmética. Entonces, por ejemplo, en el libro de los elementos de Euclides, en los libros 7, 8 y 9, que son considerados como los libros aritméticos de Euclides, ahí se encuentran elementos del teorema fundamental de la aritmética. Y el primero en realizar una demostración formal de él es Gauss, en 1801. Entonces, si hiciéramos una línea del tiempo, Gauss estaría por acá y Euclides estaría por acá. O sea, son 18 siglos de distancia entre uno y otro, nunca platicaron. Sin embargo, las ideas que se encontraban alrededor, pues, estaban, digamos, las ideas de Euclides están en Gauss. Y bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Luego está el teorema fundamental del álgebra. Aquí hay que aclarar una cosa. Si bien el primero en demostrar formalmente el teorema, que es Gauss, de hecho fue su tesis de doctorado, aunque él es el primero en demostrarlo, las ideas que correspondían al teorema fundamental del álgebra se venían desarrollando desde Viet y desde Descartes. De hecho, Descartes fue el primero en decir, en hablar explícitamente en la geometría de la relación que existía entre las dimensiones de una curva y la cantidad de raíces. Y bueno, a Viet lo retomamos porque es el primero en mostrar en su obra una relación entre los coeficientes de la ecuación y las raíces de la misma. Entonces, esto es fundamental para nosotros, dado que todo el tiempo hacia donde mirábamos era hacia el pensamiento del lenguaje variacional, hacia la idea de pensar a la función en términos de sus derivadas sucesivas. Y con esto nos interesaba todo el tiempo mirar en qué momento empezaban a surgir estas ideas de aproximación y de predicción. Entonces, por ejemplo, algo importante que vamos a ver ahora de Viet es esto que escolarmente conocemos como las fórmulas de Cardano-Viet. Y de dónde surgen estas fórmulas. Bueno, y acá, los cuadritos que están acá en color más oscuro, no sé si se alcanza a ver, corresponden a la ley de los términos homogéneos. La ley de los términos homogéneos tiene un papel fundamental tanto en el paso de, cuando digo paso me refiero a epistemológicamente, de la aritmética al trabajo con las ecuaciones. Viet, el gran aporte de Viet en su época fue precisamente el poder comparar relaciones, el poder relacionar magnitudes de distinta naturaleza, las conocidas y las desconocidas. Previo a Viet nadie había trabajado esto y de hecho en su arte analítica es como de lo más innovador porque permite hacer esas comparaciones en una misma expresión. Y por otro lado, esa misma ley de los términos homogéneos, después vamos a ver que se convierte en un obstáculo para el desarrollo de lo que ahora conocemos como el análisis. Y es Descartes uno de los primeros en empezar a trabajar sobre este problema respecto a esta idea de la dimensionalidad. O sea, dado que se trabajaban con curvas que eran para Viet, en términos del lenguaje de Viet, correspondían a cubos, cuadrados y demás. Descartes es el primero en decir, bueno, un cubo
es un punto. Es decir, un cubo es un punto, para Descartes fue así como, fue la pauta que le dio para unificar tanto álgebra como geometría, y es la base para lo que posteriormente Newton y los matemáticos de la época posterior retomarían para el desarrollo del cálculo. Entonces, esa idea es como fundamental, porque mientras que para uno es necesaria, para otro es un obstáculo. Entonces, es como importante considerarlo. Y finalmente, para el teorema fundamental del cálculo, dado que estamos mirando hacia la postura socioepistemológica de lo analítico, bueno, se tomó a Newton y a Taylor. A Newton, una carta que escribió a Oldenburg, que era el secretario de la Royal Society cuando estaba en disputa con Leibniz respecto de la autoría del cálculo, y a Taylor, dado que, bueno, ya tenemos evidencia teórica y empírica de cómo el enfoque por Taylor permite significar de manera articulada el concepto de función. Entonces, retomamos a estos autores. Entonces, bueno, para el de la aritmética, en el caso de Euclides, encontramos dos ideas importantes. La primera es dos significados del número. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Número para medir y número para contar. Y por otro lado, procesos. El proceso de descomposición y de composición de un número. Y después, resulta ser que cuando vimos Gauss retoma ese mismo proceso de descomposición y la misma lógica de demostración que toma Euclides para demostrar la unicidad de la descomposición en primos, la retoma Gauss para poder hacer esa misma demostración. Entonces, esto es importante porque, bueno, para empezar, no es como casualidad que estuvieran pensando de esa manera. Los elementos se caracterizan por la época en la que Euclides escribió los elementos, se caracteriza porque había un montón de matemáticos griegos que se dedicaban a escribir elementos. Euclides no fue el único. Entonces, la tarea de los elementos era, primero, hacerlo comunicable para poder, digamos, difundirlo escolarmente, y lo otro era que tenía que sintetizar y generalizar resultados. Y en el caso de Gauss, las disquisiciones aritméticas, él mismo en el prólogo lo reconoce y dice, esta obra la hice para sintetizar lo que hasta ahora se sabe sobre los números de hecho es como la base para lo que él trabaja sobre congruencias. Bueno, entonces esas son como en términos conceptuales las ideas más importantes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos un número A, y ese número A lo podemos partir en C veces. Se asume que C veces, cuando hablamos de C veces, hablamos de C, un número para contar, es decir, las veces que cabe, y B, el número para medir, es decir, el segmento que cabe C veces. Y el proceso se reproduce. Ahora para B, entonces ya sé que en B cabe T una cantidad D de veces. Entonces, en ese proceso de demostración de Euclides reconocimos estos dos sentidos del número. O sea, que había un número que estaba, que lo podías ver, lo podías partir, pero había un número que no se miraba, que era el que servía para contar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando revisamos el currículo, en los primeros niveles, la idea del número, digamos, tradicionalmente se introduce a partir de la idea de conteo. Sin embargo, en recientes trabajos con profesores, con el PIPDM, nos hemos dado cuenta de que el desarrollo de la noción de medida en niveles iniciales es muy importante. Entonces, en ese sentido, ver estas dos nociones, estos dos significados del número resultó importante. Bueno, ahora, ¿dónde está
esta construcción? Bueno, por una parte, en el libro 7, en las últimas proposiciones, Euclides trabaja sobre la descomposición. Entonces, si tengo un número, si lo parto a la mitad y veo que el número, digamos, en este caso tengo AB, lo parto y queda CD. Si CD no es primo, vuelvo a partirlo. Y en este caso, por ejemplo, quedó EF. Si EF es primo, ahí paré. Si no es primo, sigo con el proceso de descomposición y así sucesivamente. Esto, de cierta forma, se asemeja al algoritmo de la división que Euclides construye o desarrolla para el cálculo del máximo común divisor. Ahora, en el caso de la proposición 14, que ya es en el libro 9, 2 libros después, hace el proceso inverso. Es decir, ahora voy a suponer que estos propone cierta cantidad de números primos y dice, ahora voy a decir que estos son los que conforman el número. Y voy a demostrar que ningún otro puede ser parte de esa composición. Entonces, igual, toma los segmentos y resulta ser que si, por ejemplo, EF es un número primo, CD es EF 3 veces, 3 también es primo. Y si nosotros pensamos en AB, si AB no es producto de solo primos, significaría que uno de los segmentos es múltiplo de otro, lo cual ya quitaría que sea primo. Entonces ahí ya tendría una contradicción. Y ese argumento es precisamente el que ocupa Gauss para demostrar la unicidad. De hecho, Gauss ni siquiera se preocupa por la existencia. Él asume que siempre se pueden descomponer en primos y lo que le importa es demostrar que es única. Y para eso, bueno, retoma el mismo argumento que Euclides. Ahora, en el caso del teorema fundamental del álgebra, vamos a ver un ejemplo. El caso de las fórmulas de Viet es, de hecho, uno de los problemas de cetética. Los problemas de cetética tienen que ver con Viet tenía una postura respecto a cómo se resolvían los problemas matemáticos. Y esa postura la dividía en 3 etapas: la cetética, la aporística y la exegética. La cetética tenía que ver con, dado un problema, el que sea, yo propongo una ecuación que lo resuelva. Entonces ahí estaba, digamos, en la etapa de la cetética. Ahora, la aporística tenía que ver, ahora yo tengo que ver que esa ecuación realmente modela el problema que yo quiero resolver. Y la última, que tiene que ver con la exegética, tiene que ver con, ahora, cómo resuelvo yo esa ecuación. Entonces, uno de los problemas de cetética de Viet es el siguiente: dada la suma y el producto de 2 raíces, encontrar las raíces. Entonces, bueno, conocemos la suma, si A y B son las raíces, claro, esa es la suma, P el producto. Entonces, si yo hago el tratamiento necesario, resulta ser que al sustituir B en AB por igual a P, me queda una ecuación de segundo grado, donde A es la cantidad desconocida. Entonces, resulta ser que aquí, cuando la miramos en términos, digamos, ahora con ojos actuales, las fórmulas de Viet, de manera escolar, lo que dicen es: el término lineal es el producto de las raíces, el término independiente es el producto de las raíces y el coeficiente del término lineal es la suma. Ese resultado es una generalización de un problema de cetética. Es decir, para Viet lo importante era, tengo 2 cantidades que no conozco, tengo que construir una relación que me permita trabajar con ellas y entonces puedo resolverla. De hecho, en el discurso viético es muy representativa esta idea de toda ecuación es una proporción. Entonces, para Viet, resolver una ecuación implica resolver una proporción. Ahora bien,
¿cómo lo haríamos en términos actuales? Bueno, en términos actuales lo que haríamos sería, bueno, dada la ecuación cuadrática, factorizamos, porque ya sabemos, ya damos por hecho el teorema fundamental del cálculo, y después factorizamos y vemos cuál es la relación con las raíces. Y ese desarrollo es el contrario al de Viet. Entonces, ahora, ¿por qué es importante particularmente este problema? Porque en cálculo nosotros podemos preguntarnos, conozco la posición y conozco la velocidad de un móvil. Ahora, ¿cuál es la expresión matemática que modela su movimiento? Entonces, si bien no es el problema que se plantea Viet, sí es el mismo argumento matemático el que está detrás. Entonces, ese ejemplo fue importante para nosotros. Y bueno, por último, en el caso del teorema fundamental del cálculo, retomamos a Newton y a Taylor. Entonces, si bien reconocemos que el teorema fundamental del cálculo históricamente, y bueno, si revisamos los libros de historia, todos dicen que las primeras ideas del teorema fundamental del cálculo aparecen en la obra de Barrow. Barrow fue profesor de Newton, y es interesante porque en el caso de la demostración, bueno, el trabajo de Barrow, como tal, a Barrow no le interesaba el resultado de Barrow no era el teorema fundamental del cálculo, sino más bien mostrar la relación entre la cuadratura de la parábola y la tangente a esa curva. Entonces, a él le interesaba el problema geométrico. Sin embargo, nosotros asumimos que en la revisión de literatura encontramos que hay dos posturas respecto a este teorema, una dinámica y una geométrica. La geométrica tiene que ver con, tengo la curva de manera estática y bajo ciertas relaciones geométricas puedo encontrar su antiderivada. Esa es la geométrica. Ahora bien, la dinámica tiene que ver con pensar en la curva como una cantidad de variación continua. Y esa es la que nos interesaba a nosotros. Por eso no retomamos o no profundizamos en el trabajo de Barrow, porque nosotros íbamos a pensar hacia el pensamiento en lenguaje variacional. Entonces, retomamos el resultado del binomio de Newton, que también es importante primero porque a partir de él se construye el teorema de Taylor. Y segundo, porque el argumento del binomio de Newton también está en Viet. Bueno, ahora no voy a mostrar ese ejemplo porque es un poco largo, pero bueno, si al final lo quieren ver, lo podemos revisar. Este argumento del binomio de Newton, Viet hace algo muy similar utilizando el método de aproximación que, digamos, en otras palabras podría ser el de Euclides. Es decir, si yo tengo una ecuación y quiero saber su raíz, primero le extraigo una parte y analizo lo que le queda. Y luego le extraigo la otra parte y analizo lo que le queda. Y el cómo lo analizo tiene que ver con el binomio de Newton. O sea, ¿cómo sé qué partes voy a extraer de esa raíz? Bueno, tiene que ver con lo que ahora conocemos como el binomio de Newton. Entonces, bueno, dado que el que nos interesa es el teorema fundamental del cálculo desde un enfoque por Taylor, pues bueno, como tenemos de la serie de Taylor, tenemos que si f es una función analítica, se puede escribir de esta manera, y si consideramos el diferencial como un pedacito más adelante de x, entonces tenemos que a partir del desarrollo de Taylor podemos llegar al teorema fundamental del álgebra. Más allá, este desarrollo, más allá de que se vea el objeto del teorema fundamental del cálculo, tiene que ver con la concepción que se tiene de la función. Es decir, se está pensando en la función desde lo analítico y desde esta mirada que hereda comportamientos de las derivadas sucesivas. Entonces, por eso es
es importante mirarlo desde este sentido. Y bueno, al principio decíamos que un poco el final de la ruta iba a ser una reconstrucción racional de lo transversal. Entonces, ¿qué encontramos en el análisis de esas obras? Bueno, encontramos principalmente procesos, prácticas y significados. ¿Qué procesos encontramos? Procesos de composición y procesos de descomposición, que además no eran aleatorios, obedecían a una normatividad, y esa normatividad tenía que ver con la aproximación. Lo vimos en el caso de Euclides, y se puede ver también en el caso de Biet, y se puede ver incluso en el caso de Taylor. Y bueno, por otro lado, las prácticas. ¿Qué prácticas están en ese análisis? Bueno, se encontró, por ejemplo, agrupar, pensar el número como C veces, implica hacer un grupo de tantas veces como D quepa en otro segmento. Comparar, está aproximar, está descomponer, predecir y seriar. No están en orden porque, bueno, resulta complejo ponerlas en orden, dado que hemos identificado que si tuviéramos, hace un tiempo el doctor Ricardo me preguntaba, bueno, y si tuvieras que proponer una anidación de prácticas para eso, ¿cómo sería esa anidación de prácticas? Bueno, entonces la idea es que, no sé, estoy pensando en voz alta, acá, en este momento, aviso. Entonces, la idea es que sí hay prácticas, pero esas prácticas se resignifican constantemente. Mientras que comparar en Euclides es comparar magnitudes cuantificables, comparar en Biet implica comparar relaciones de magnitudes desconocidas y conocidas. Y comparar en Taylor significa comparar cantidades de variación continua. Entonces, pareciera que es la misma práctica, pero como evolucionada. Entonces, esa es comentario abierto para que pensemos todos. Otra cuestión es los significados. ¿Qué elementos, qué aspectos de significados se encuentran inmersos en esos análisis? Bueno, pues está la noción de número, estos dos significados de número para contar y número para medir, la ecuación, pero la ecuación vista no solo como una generalización, sino vista como la construcción de una relación para resolver un problema, que tiene que ver con esta idea biética de toda ecuación es una proporción. El polinomio, acá algo interesante es que antes de Descartes, antes de Newton, el cálculo se aplicaba a curvas. Después de Newton, el cálculo se empezó a pensar hacia las funciones, y eso involucra un giro totalmente en cuanto al trabajo, porque si antes, por ejemplo, a Newton le interesaba aproximar raíces, de cierta forma estaba pensando en curvas, en ecuaciones, pero cuando se empieza a pensar en términos de las funciones es cuando evoluciona esa idea. Y bueno, acá algunas de las referencias. Agradecemos a la licenciada Diana Gwendolyn Ríos Jarquín por su presentación. A continuación iniciamos la fase de preguntas y de comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en línea. Sí, bueno. Hola, Gwendolyn, muchas gracias por la presentación.
Pues lo primero sí, aquella vez que expuse y te subiste acá y platicamos un poquito, pues claro, veo que has regresado a muchas cosas que también he leído y todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, el propio Luis Miguel también en su tesis, bueno, muestra muchas cosas de las que tanto tú como yo también estamos vislumbrando los trabajos, ¿no? Y, por ejemplo, yo en general tengo, o sea, como muchas preguntas porque evidentemente esta parte de revisar a Bill y Descartes, pues igual me ha dado así como mucha información, y ahora que tú comentas lo que has encontrado y todo, aparte que es otro objeto de estudio lo que tú estás viendo, pues veo allá como muchas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin embargo, por ejemplo, una de las principales que eso ya es más cuestión de, como por ejemplo me refiero al tema de la revisión. Fíjate, cuando hablas de la revisión que hiciste bibliográfica y hablas específicamente del teorema fundamental del álgebra, la revisión bibliográfica, o sea, no sé si en verdad encontraste referencias que hablen sobre el teorema, porque me parece, a menos lo que discutiste, estás hablando más sobre los estudios sobre el pensamiento algebraico y no sobre el teorema, a menos por lo que mencionaste. Entonces mi pregunta es, ¿en verdad tu revisión con respecto sobre esa parte está sobre el teorema fundamental del álgebra o más bien en general sobre el pensamiento algebraico? Que es lo que me parece, al menos por lo que tú mostraste. Entonces quizás si convenga, no sé, en el futuro enfatizar muy bien, por ejemplo, aquellas referencias que sí tengas, si es que las tienes, claro, si no, pues lo comentas, de que se refieren solo al teorema fundamental del álgebra. Porque si no es eso, pareciera que tu revisión es genérica, o sea, no estás atendiendo hacia lo que te interesa el objeto que está relacionado con el teorema del álgebra, ¿no? Esa es una en general, ¿no? Ahora, por ejemplo, por otro lado, fíjate, el término general me cuesta un poco seguir cuál es la idea de esto de lo transversal. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, tú dices que estás encontrando pues ciertas, pues sí, los significados, las prácticas y cosas que están tanto en lo referente a lo aritmético, bueno, voy a decir aritmético algebraico para referirme a las teoremas. Entonces, a lo aritmético, a lo algebraico y a lo del análisis, ¿no? del cálculo. Y dices que, por ejemplo, claro, encuentras expresiones de los significados que están, por ejemplo, en el teorema del cálculo, en lo que hace Biet, Descartes, ¿no? Y a su vez también lo ves en lo que hace Euclides. Entonces, por ejemplo, pero algo que, bueno, yo pienso eso, en teoría es natural, ¿no? Porque en esencia, digamos, el saber se va resignificando progresivamente. Entonces, por ejemplo, es natural que se va a encontrar eso, ¿sí? Porque va a haber nociones, no todas, que se van a ir resignificando progresivamente en ciertos escenarios, por ejemplo, el aritmético en el álgebra, ¿no? Y a su vez el del cálculo retoma cosas del álgebra, porque por supuesto va a haber innovaciones, pero sí retoma eso. Entonces eso me cuesta un poquito de trabajo en términos de, ok, una vez que identificaste esto, o sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿qué se busca con esto? Un poco. Entonces, por ejemplo, ese sí me gustaría que platicas un poquito para entender un poquito más. Eso es así. Ok. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre la revisión bibliográfica, la naturaleza del objeto de estudio sí tiene mucho que ver. O sea, si bien sí se hizo revisión acerca de las dificultades propias del problema, si yo me centro solo en las dificultades del teorema fundamental, por ejemplo, del álgebra, sí encuentro, por ejemplo, esta idea de pensar al polinomio como en términos de los factores de los monomios, de x menos alfa y x cuadrado, en cualquiera de sus casos. Pero lo que no encuentro es cómo eso se vincula con dificultades que haya sobre la aritmética. Entonces, a lo que me refiero con esto es a que el objeto de estudio, o sea, no lo puedo centrar en solo el teorema, porque lo que me interesa es de naturaleza transversal. Y lo segundo, que tiene que ver con si esa transversalidad es natural, quizás sí es natural, porque la misma matemática evoluciona, o sea, es parte de la misma evolución de la matemática. Sin embargo,
nuestro interés, o sea, no es solo pensar en cómo evoluciona la matemática, desde Euclides hasta Taylor, sino más bien cuáles son esos argumentos, porque después, no ahora, pero después, esos argumentos son los que me van a permitir entrar en el aula. O sea, pensar en qué argumentos debo favorecer. Yo no sé si los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de secundaria sepan que cuando están trabajando con ecuaciones del tipo la edad de Diofanto es el doble de la cantidad de tiempo que pasó casado más el triple de no sé qué. Yo no sé si, y podría la revisión bibliográfica me da sustento para poder decir eso, que los estudiantes no miran eso o no piensan en eso cuando están viendo cálculo. Entonces, sí pensar un poco o sea, más allá de solo el objeto, o sea, en los argumentos que están detrás, que me permitan explotar esas ideas posteriormente en el aula. O sea, eso sería como una respuesta. Claro que se puede pensar. Sí, es que por ejemplo, fíjate que justo en ese ejemplo que muestras de Diofanto, los ejemplos típicos de esa persona tenía una edad el doble de la edad dental y el triple, no sé qué, toda la herencia, ¿no? Todos esos problemas que uno, claro, dice sin sentido, o sea, no tiene tanto sentido a la hora que estás ahora en el aula, pero, por ejemplo, cuando tú revisas la epistemología de la álgebra, justamente así partió. Es decir, mucho tiempo, de hecho, durante todo el medievo, o sea, los problemas eran así. De hecho, se decían eran problemas como, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, como de ingenio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, los que eran los más del Ábaco y otras culturas, tenían que demostrar, digamos, para que los contrataran, tenían que demostrar que ellos eran expertos resolviendo problemas por medio de la técnica, porque era una técnica al final de cuentas en ese momento. Entonces, y para demostrar eso, que eran problemas que estaban totalmente, digamos, no eran reales, eran rebuscados, justo para que pudiera demostrar el maestro del Ábaco que tenía la capacidad de resolver problemas complejos. Entonces, y vas a ver en los tratados árabes, vas a ver en los tratados griegos, vas a ver también, o sea, hasta antes del Renacimiento, que la carga algebraica estaba en eso. Entonces, por eso digo que en ese sentido, o sea, creo que es importante que entiendo lo que dices, en el sentido de que te interesa ver cómo esas argumentaciones y todo, pero la naturaleza del saber, es por eso me refiero, si había información sobre el tema fundamental del álgebra, ¿qué se sabe sobre eso? Dificultades, bueno, no sé, la información que hubiera, porque esos saberes son específicos. O sea, si tú lo ves epistemológicamente, tanto el teorema de la aritmética, el álgebra y el cálculo tienen naturalezas muy específicas que están enmarcadas justamente en contextos situacionales y de significación muy específicos, que por ejemplo responden a muchas cosas que justamente son socioculturales. Entonces, cuando hablas de transversalidad, yo me pregunto cómo todo ese marco epistemológico, situacional, contextual, se ve reflejado, porque por ejemplo yo puedo decir, sí, comparar, y tú mismo lo decías, y me parece muy bien, claro, Euclides comparaba ciertas cosas, Viet otras cosas, y todos los demás otras cosas. Entonces cuando hablas de transversalidad, justamente es como saltos epistemológicos, o sea, cómo poder, o sea, es eso, quiero entender, ¿qué es lo que quieres? O sea, como tratar de ver cómo coordinarlos o buscar como líneas, puentes para ver los saltos, o no sé, o sea, no me queda muy claro eso. ¿Sí? Y justo por eso, porque cada objeto, digamos, o cada saber, tiene su naturaleza epistemológica muy específica. ¿Sí? Entonces, cuando saltamos, por ejemplo, y sobre todo de esas ramas, de aritmética, álgebra y cálculo, responden a cosas diferentes, y por lo tanto, si bien vas a encontrar, por eso digo, es natural que vas a ver que evolucionen, pero la significación que tiene cada uno en esos diferentes espacios es diferente, es de naturaleza distinta. ¿Sí? No sé si, igual y también estoy siendo muy ambiguo, pero... No, sí, entiendo tu pregunta, y también entiendo la legitimidad de tu pregunta. Sí es cierto que estos problemas de tipo
comercio incluso, como estos de la herencia y demás, son muy similares a los que estaban en la génesis de esos aparatos simbólicos. Sin embargo, pensar en términos de la transversalidad entre ellos, creo que nos permite, más allá de traernos el escenario histórico al aula, o sea, pensar en el argumento que está detrás, en lo que tendría que hacer el estudiante para poder resolver ese tipo de preguntas. O sea, pensar más en términos de eso nos permite identificar elementos que sí podemos manipular ad hoc al estudiante. Entonces, sí es cierto que esos problemas están en la génesis. De hecho, la obra de Viet fue, si no me recuerdo, es producto de que el rey le pide que haga un documento donde ponga todas las formas, los métodos para resolver problemas de comercio. Recién terminaba el feudalismo y entonces la gente empezaba a involucrarse más en estos problemas del mercado. Entonces, sí tiene mucho que ver con ese contexto. Sin embargo, creo que lo que hacemos cuando pensamos en esta idea del significado, más allá del escenario contextual que lo rodea, creo que nos permite precisamente tener como una mirada más dinámica de lo que se puede hacer con ese argumento, es decir, hacia dónde se puede llevar. O sea, sí estoy de acuerdo en que es el mismo que en la escuela y es el mismo que en la historia, pero el argumento, si yo puedo, es el mismo argumento, puedo resignificarlo hacia otra área de la matemática. Eso que tú dices son resultados separados. La hipótesis epistemológica que tenemos al final se pueden vincular, y en tanto que se pueden vincular, pues se pueden construir escenarios alrededor de eso que les es común. Sí, me ponías lo de procesos, prácticas, significados, y aparecía ya en procesos descomposición y en prácticas descomponer. Entonces lo primero me llamó la atención y quería saber en qué se diferencia cada uno, cómo lo estás entendiendo, esos dos. Los procesos de composición y descomposición. Bueno, pues procesos de descomposición y descomposición los consideramos importantes debido a que son los que utiliza Euclides para los números, para hablar de los números primos, y quizás ayuda el ejemplo. Ya. Por ejemplo, en el caso de A, el proceso de descomposición tiene que ver con este hecho de partir el número en determinada cantidad de veces que está dada de acuerdo a los números primos. Y cuando hablo del proceso de aproximación, tiene que ver con el hecho de que todo el tiempo estoy pensando en que voy a encontrar uno que lo conforme, y que ese que voy a encontrar tiene que ser primo. Entonces, sí tiene que ver con eso, y con el hecho de que quizás tu pregunta, a ver, me dice si lo entendí bien, quizás tu pregunta tiene que ver con por qué aproximación es un proceso. No, más bien aparecía, digamos, la descomposición como proceso y descomponer como práctica. Y también me llamaba la atención, entonces, y ahora composición como proceso, pero no aparece componer como práctica. Era en ese sentido. Ok, ya. Descomponer está como práctica porque es también, digamos, Euclides lo ocupa para partir el número. Y notamos que Viet lo ocupa también para extraer las raíces.
Y del mismo modo, Newton lo ocupa para aproximar las cantidades, las raíces en su método. Entonces, descomponer como acción sí se encuentra en los tres. El proceso de composición ya no le es, digamos, transversal a todos. Entonces, creo que tiene más que ver con ese sentido. Ok, entonces, por ejemplo, ahí dice una reconstrucción racional de lo transversal. Entonces, he entendido que lo transversal en este caso serían esos tres elementos: proceso, práctica, significado. Pero entonces, composición como tal solo aparecería con Euclides. Entonces, no sería uno transversal a los tres, ¿o sí? ¿O en qué sentido sería transversal? Sí. Ya, creo que eso no lo había pensado de esa manera. Sí. Va. Porque entiendo, por ejemplo, que la idea era esta, o sea, ver como esa reconstrucción racional o transversal a través de los procesos, prácticas, significados. Y justamente decía, o sea, las prácticas, a fin de cuentas, aunque se identifican en algún sentido todas ellas, los que muestres, van a tener su propio papel, su propio significado, uso, algo situado en cada contexto de los teoremas, ¿no? En el que surge. Lo mismo para lo de los significados, lo mismo para lo de los procesos, pero digamos son elementos que van a estar presentes o que van a estar inmersos en la conformación de ese teorema en cada momento, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo que me llama la atención, como, está muy padre, porque aquí puedo ver esa idea de lo que es transversal, pero eso, me llama la atención eso, o sea, ahora entre proceso y práctica, y por lo que me dices, no sé, a lo mejor para que tú me digas. Entonces, la práctica sería ver en ese momento concreto, en ese accionar, la idea, ¿no? Mientras que el proceso quizás sea como aquello, ¿cómo llamarlo? Aquella idea, aquello que está por encima de todas esas acciones concretas, ¿no? O sea, como lo que las organiza, lo que las... ¿no? O sea, no sé qué palabra usar, ¿no? Pero hay que pensar en ese sentido, como el proceso es algo más global, y en ese sentido la práctica identificada, como más en el concreto de cómo se ve en Vieta, cómo se ve aquí, cómo se ve acá. No sé, es lo que la idea que tenía con este diagramita. Sí, gracias, Mario. De hecho, esta idea de procesos tiene que ver con el conjunto de acciones que conllevan a cierto resultado. Por ejemplo, en el caso de Viet, el conjunto de extracciones de las raíces que tiene que ver con esta idea de aproximo con un número grande y luego analizo lo que quedó y vuelvo a aproximar, y eso como está normado por ciertos argumentos que, como mencioné hace rato, tienen que ver con el binomio de Newton. Sí, no son separados, más bien se articulan entre ellos. Y sí me quedo pensando sobre esto de si necesariamente todos tienen que ser transversales a todos, porque sobre todo por esta idea que mencioné cuando puse esto de la ruta epistemológica, esta idea de cómo, mientras que la ley de la homogeneidad fue necesaria para el álgebra, fue un obstáculo para el cálculo. Entonces creo que eso convendría pensar. Gracias. Bueno, gracias por la exposición. Quizás, por vieja o no tan vieja, llevo 10 años en los seminarios de los jueves, y sí es bueno que repensar que uno dialoga, pero no se convierte en un monólogo, porque para eso hay muchos espacios. O sea, no es este lugar en donde yo debato a profundidad un tópico en el cual conozco. Porque si alguien acá expone de proporcionalidad, pues no lo voy a hacer 1, 2, 5, 20 veces para mostrar si sabe o no sabe y ponerlo en duda. No.
le digo, escúchame, ¿te puedo ayudar a profundizar? Porque estudié un montón de eso, vení, sentate, los pibes de maestría le pueden decir, nos juntamos a discutir. Pero el seminario de jueves es para hacerte preguntas que a vos te hagan reflexionar, que te lleven más lejos y más a estar a poco tiempo de graduarte. Así concebí yo desde hace mucho tiempo el seminario de los jueves, no de otra manera, y creo que eso es lo bonito de este espacio, de que alguien tiene el micrófono y pregunta genuino, pregunta de verdad, no sé qué estás pensando, quiero entenderte, te quiero entender, no te quiero explicar. Y si te quiero explicar, pues hay gente, doctores de mucho tiempo que explican. Ahora, recuerdo en tus discusiones que el tema de la descomposición era algo muy importante, porque descomponías el teorema de la aritmética, el teorema del álgebra y el teorema del cálculo en cosas específicas, y lo hablamos en algún momento. O sea, esta cosa de la esencia. Entonces, ahí quizás está esta transversalidad que estás buscando, de que los teoremas fundamentales hablen de algo específico que genera trabajar con la unidad mínima de un número, un polinomio, una función, y poder operar sobre eso. ¿Sí? Entonces, quizás ahí si podés hacer alguna reflexión sobre aquello que alguna vez se charló, si sí sigue en pie ahora o no, para poder mostrar qué es lo transversal y qué es lo que se está buscando con esta idea de la racionalidad, como dijiste, racionalidad. Reconstrucción racional, que es algo pues, para mí nuevo, o sea, no para la teoría, sino que lo estás retomando de la teoría, pero sí que puedas ahí hacer alguna reflexión sobre eso. Ya, gracias, sí, esta idea de la unidad mínima de cada una de las magnitudes a las que corresponden los tres teoremas. En el caso de la aritmética, bueno, al número como una cantidad constante. En el caso del teorema fundamental del álgebra, a la ecuación como una relación de cantidades conocidas y desconocidas. Y al del cálculo como una relación de cantidades de variación continua. Sí, el componente de cada una de ellas sí da cuenta también de una transversalidad. Quizás aquí algo que conviene mencionar es que puse algunos ejemplos de cada uno de ellos. En el caso de la aritmética, bueno, el trabajo de Euclides, y cómo, si bien el proceso de descomposición tiene que ver con encontrar el número primo que lo mida, y que lo mida una cantidad prima de veces, además, en términos de los factores. En el caso del álgebra, sí pensar en cómo, por eso es que, incluso también por eso es que tomamos a Biet como parte del análisis, precisamente porque es el primero en relacionar coeficientes y raíces. Entonces pensar porque además hay que también tomar en cuenta que en la base están las ecuaciones, pero ya digamos voy a decir así, por el ocaso del desarrollo ya se habla de polinomios, pero antes de polinomios se habla de ecuaciones. Entonces ya cuando se habla de polinomios, sí lo que está en la base son precisamente los factores lineales y cuadráticos. Y en el caso del teorema fundamental del cálculo, pues dado que hacemos esta mirada por el enfoque por Taylor, pues lo que se encuentra detrás son las derivadas sucesivas, como esos elementos que caracterizan a la función, del mismo modo que en la aritmética y el álgebra. Gracias. Por eso quizás la transversalidad, la importancia de ver cómo se piensa en cada uno de esos teoremas, que es cómo viven
cómo viven esos teoremas en la educación, hay una esencia, una manera de trabajarlos, que es la que nosotros podemos reconocer como transversal, que sí hay que ponderar. O sea, sí hay que decir, bueno, pongamos sobre la mesa y discutamos esto. ¿Por qué esto nos va a ayudar a entender la divisibilidad? ¿Por qué esto nos va a ayudar a entender el mínimo como múltiplo, máximo como un divisor en primaria? Pero después nos va a permitir trabajar con el comportamiento de las funciones. Nos va a permitir hablar de los objetos matemáticos desde su esencia y no solo desde su operatividad. Eso quizás estaría bueno que lo pienses y profundicen con tu director. Sí, gracias. Me estaba dejando que acabaras de escribir. ¿Sí? Hola, bueno, voy a hacer una serie de comentarios generales. El primero es, me encantó tu manera de exponer el proyecto. Fíjate que no te había escuchado. No sé. No te había escuchado, ¿cierto? Creo que no había tenido oportunidad de saber qué es lo que estabas haciendo y demás, por más que por ahí nos encontrábamos en realidad, pero no te había escuchado. Entonces yo veo un trabajo muy completo. O sea, seguramente ya te vas a guardar mañana, ¿no? No me digas que no, ¿por qué? Ya pronto. Bueno, pues ya mismo que. Pero yo digo, es un trabajo súper completo. Me encantó, o sea, cómo decidiste ponerlo. Y es bastante comprensible todo lo que estás haciendo. Un módulo de detalles, ¿no? Es decir, no soslayo algunas discusiones que se tengan que dar, pero es como decirte mi impresión, o sea, me gustó. Y creo que tienes algo muy interesante. Es decir, articular los tres teoremas, yo creo que es algo que hay que seguir trabajando y seguramente se puede encontrar un eje crucial, incluso, o sea, sí, no incluso, sino no solo para la socioepistemología, sino como un impacto educativo. Entonces, creo que conviene como impulsarlo hacia allá, así fuertemente. Yo últimamente he tenido discusiones con personas que piensan en la enseñanza de la matemática, pero no son matemáticos educativos, son matemáticos. Entonces, estas cosas yo creo que les abrirían los ojos, yo espero, y si no le abren los ojos, lástima. Pero en verdad que se ve una consistencia muy interesante y es una información que todo el mundo la deberíamos de tener, o sea, completa, bien hecha, etc. Entonces yo no dudo de que esto está bien coherente, se nota en tu discurso, o sea, si tienes ahí toda una seguridad de decir todo lo que estás haciendo, el trabajo, y eso. Fíjate que yo cuando leí tu trabajo y empezabas a hablar, empezaban los apoyos, me preguntaba cómo va a trabajar la transversalidad, que ha sido un poco el tenor de interpretación. Y yo creo que solo es una interpretación, pero fíjate que tal vez de alguna manera tomaría la idea que estaba diciendo Dani. O sea, tal vez el punto crucial es lo fundamental. Son teoremas fundamentales, ¿no? Entonces, yo, en la medida que yo trabajo cosas de transversalidad y las he definido de cierta manera, entonces yo esperaba que posiblemente nos ibas a decir cómo se resignifica el teorema aritmético al del álgebra y cómo el teorema del álgebra se resignifica al teorema fundamental del cálculo, o en todas sus combinaciones, ¿no? ¿Qué se podría hacer? O sea, a mí se me antojaría, ¿no? O sea, explorarlo por ahí, pero veo que lo que tú hablas de transversalidad está en otro camino, que también me parece muy interesante, muy importante, y puede ser que el vínculo de tu transversalidad está en lo fundamental. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir fundamental? Porque puede ser teorema aritmético, teorema del álgebra y teorema del cálculo, sino es fundamental, ¿no? O sea, ha adquirido ese estatus epistemológico. Entonces, eso fundamental puede ser
que sí tenga una resignificación, pero no lo voy a decir así, tenga un conjunto de elementos que los hace común en tanto fundamental. Vamos a decir, entonces a lo mejor conviene ahí una reflexión alrededor de incluso la trascendencia o el impacto, pues, de decir que son transversales los teoremas, ¿verdad? Por la definición que tomes de transversalidad, ¿no? Entiendo, o sea, tu último apoyo donde aparece descomposición, etcétera, pues va siendo comunes, ¿no? Porque en verdad yo estaba así como, no lo conocía tu trabajo, o sea, entonces yo decía, ¿cómo va a acabar? ¿Qué va a decir de la transversalidad de esos teoremas? Entonces fui entendiendo y al final entendí, esto, ahí es donde va a anclar el asunto, ¿no? Entonces creo yo que es muy interesante tu trabajo, o sea, yo realmente te felicito y también me pregunto, ¿por qué no te has graduado? Todos nos preguntamos. Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor. El tema de lo fundamental, de hecho, ha sido como un tema de varias charlas en el grupo, de bueno, ¿y por qué es fundamental? Porque ¿quién dijo que era fundamental? Entonces, hemos encontrado en la literatura que el atributo de fundamental apareció hasta principios del siglo XX, cuando empezó a difundirse escolarmente, o sea, ya con fines educativos, se le empezó a atribuir esta cualidad de fundamental a los teoremas. De hecho, fue en libros como el Courant, como el Grandy, que fueron los primeros en difundirse, por ejemplo, para el análisis, fueron los primeritos en usar la cualidad de fundamental. Sin embargo, el hecho de que el atributo sea digamos, una decisión escolar o institucional de llamarle fundamental, no quita el hecho de que sí los elementos con los que se trabajan sí son de naturaleza muy particular para cada una de las áreas. Entonces sí me quedo con esa reflexión y si bien hasta ahora no tenemos digamos, un esquema o un solo hilo conductor, dado que las formas de pensamiento y las prácticas que están alrededor son de naturaleza diversa, sí identificamos eso que llamamos procesos y prácticas y significados que les son transversales. Entonces, a la luz de esto que menciona, sí creo que podría pensarse hacia esa dirección y desde luego que se puede profundizar y hilar más todavía. Imagínate, o sea, así como una idea. Pon así un eje que sea un teorema del analítico, y luego otro eje del algebraico, y luego otro eje del cálculo. Entonces ahí tienes un espacio increíble, ¿te das cuenta? Un juego, o sea, visual, o sea, pero seguramente pueden salir muchas cosas. Seguramente han salido muchas cosas. Se me ocurre, como de repente pensarlo así. Bueno, yo lo voy a pensar. Sí. Incluso, bueno, podríamos platicarlo más Claro. con calma. Muy bien. Pues muchas gracias. No, gracias. Buenas tardes. Pues también me uno a las felicitaciones. Nunca había escuchado por tu trabajo, sí he escuchado algunas cosas, pero no lo que tienes. Te felicito, veo una exposición, como dice el doctor Cordero, muy clara. Y también algo muy importante, porque siempre que, en mi caso, yo estudié esos teoremas, pues como un dogma de fe, lo confieso. Pero ahora que tú nos explicas cómo se relacionan y lo importante que son, pues a mí me quedo así impactada, ¿no? El resultado de tu trabajo. También veo mucha claridad y estructura en cómo
cómo lo pones, y un trabajo bien arduo detrás de todo lo que nos dices. Se nota el dominio cuando lo estás explicando. Y bueno, lo que más me gustó también del trabajo fue cuando al final nos explicas los significados, o sea, cómo vas transitando entre número, ecuación, función, y bueno, eso que de verdad yo no ignoraba, pues entonces ya con el trabajo que tú nos tienes, pues se ven esas relaciones y pues y por qué nosotros nos hacen transitar entre lo aritmético, el álgebra, el cálculo, o sea, como que recobra más sentido para mí, o sea, por qué tiene esa razón de ser. Entonces bueno, más que nada ese comentario, felicitarte y sobre eso. Y también pues algunas preguntas que tenían ya te les hicieron los demás, pero porque habías elegido las horas, cosas así, pero bueno, ya me quedó claro. Gracias. Sí, bueno, ante la pregunta, pero perdón, yo no se ha graduado, yo creo que quiere hacer un doctorado. No se ha dado cuenta que ya se estudió. Va a ser un doctorado continuo. Mira, voy a decir algo así un poco a la luz de la experiencia. Lo que hoy tienes es en verdad un predoctoral, ya no es una maestría. Ahora hay que pues, hacer conciencia de eso, ¿no? Yo he estado pensando en una pregunta que ya como hoy platicamos y la lanzo un poco al grupo. Si a un grupo de estudiantes de bachillerato les dices la edad de A más la edad de B suma tanto y su producto es tanto, y les das una hoja y esperas a ver qué resuelven. La gran mayoría de ellos van a plantear una ecuación de segundo grado despejando una variable de alguna de las dos y poniéndolo y resolviéndolo. Pero si ahora le preguntas ¿cuál es la derivada de la función en cero de la gráfica que resuelve ese problema? Las hojas van a quedar en blanco. Si la misma pregunta la haces en la universidad, en álgebra la van a hacer todos sin problema, y en universidad si acaso un 5 o 10%. O sea, en mi opinión no es trivial el tránsito entre formas de pensamiento. Si la pregunta la haces al revés y dices, considere la función x cuadrada más bx más c, dígame cuánto vale la derivada en cero, todo el mundo la contesta, pero irte al álgebra no va a ser automático. Y es la conjetura. Esa sola pregunta puede ser la pregunta que vincula el álgebra con el cálculo. Por lo tanto, se puede explorar experimentalmente, verificarlo, negarlo, confirmarlo, refinarlo. Tú leíste a Gauss directo, conoces la prueba de Gauss. Esa línea de tiempo no es un arreglo agradable de imágenes. El único que competiría ahí en belleza es Viena. Todos los demás están como raros. Pero esa línea de tiempo, tú lo que tienes son los teoremas que ellos vieron. O sea,
tú embravece teoremas, no periodos. Y me parece que cuando uno ve los teoremas, se ve más nítido cómo están las transiciones. O sea, quiero afirmar que no es cierto que como la matemática evoluciona, la raíz se parece a las hojas. Se diversifica tanto que no ves el origen, sino para qué hace una epistemología. Es como reconstruir. Y la última cosa es, no está puesto acá, pero es lo de Descartes. La expresión resolver la ecuación, toda ecuación es una proporción, es nebulosa. Solo tú lo entiendes. Bueno, esos son ejemplos de cosas que son problemas de investigación de matemática educativa. O sea, ¿por qué detrás de todo esto está el binomio? ¿Y por qué el binomio es proporción? Que tú ya, digamos, te estoy diciendo cosas que tú sabes, que más bien tú me has dicho. O esos detalles, el obstáculo de la homogeneidad, son temas. O sea, en verdad lo que hiciste fue como generar una máquina que genera ideas. Y eso es, en mi opinión, la forma en la que empezó la socioepistemología. Cómo generar ideas que generan más ideas. A diferencia de la literatura que tuvo un problemita y lo analiza en detalle, lo cual da también resultados. Eso es lo que veo acá. Y pues se lo quería comentar y hacerlo público. Y en verdad se vas a doctorar, digo, maestrar cuando quieras y doctorar también. Le va a ser la ruta impresionante. Gracias, Luis. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la licenciada Diana Gwendolyn Ríos Jarquín, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que le ha dado a nuestros colegas. A continuación, le daré lectura al reconocimiento. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Diana Gwendolyn Ríos Jarquín por su conferencia Estudio Socioepistemológico de la Transversalidad entre el Teorema Fundamental de la Aritmética, el Álgebra y el Cálculo, impartida en la edición 131 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 5 días del mes de diciembre de 2019, y viene firmado por la doctora Rosa María Farfán, que es la coordinadora del evento. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir en eventos académicos, les recordamos que se celebrarán próximamente la 22ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa del 11 al 14 de diciembre en Mexicali, Baja California, México. 11º Congreso Internacional de la Enseñanza Matemática Asistida por Computadora del 4 al 6 de diciembre de 2019 en el Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. Segundo Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica del 5 al 7 de febrero de 2020 en el Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. 10º Simposio de Matemática y Educación Matemática y del 9º Congreso Internacional de Matemática Asistida por Computadora del 21 al 22 de febrero de 2020 en la sede Federman de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta del correo seminaes@sinvestav.mx. De parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora Rosa María Farfán todo el apoyo brindado. Los esperamos el 16 de enero del siguiente año en la próxima sesión del Seminario de Educación.